Y hoy nos acompaña Gonzalo Yamauchi Quintián, presidente de LAOM Argentina, director médico de Prolo Salud Buenos Aires. Muchísimas gracias, Gonzalo, por hoy estar con nosotros, porque en materia de dolor, cuando nos duele el cuerpo, cuando nos sentimos mal, todo se ve afectado, ¿no? Nuestro mundo afectivo, familiar, en fin. Lo padecemos individualmente, pero afecta a todo, ¿no? Afecta la calidad de vida, por lo cual la calidad de vida es de lo que disfrutamos día a día. Digamos. Así es. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de dolores musculoesqueléticos? Básicamente, Paola, los dolores musculoesqueléticos tienen que ver con dolores, obviamente no oncológicos, producidos a partir de músculos, articulaciones, tendones, ligamentos. Cualquier dolor articular, por ejemplo, habitualmente todo este tipo de patologías son patologías degenerativas, sí, que tienen que ver con el paso del tiempo y tienen que ver con un sobreuso. Esto puede ser, por ejemplo, en deportistas, aquellos que a partir de la excesiva utilización que tienen con entrenamiento, con partidos, todo eso lleva a una sobreutilización de todas las estructuras, tanto tendones, ligamentos como articulaciones. Y el otro gran grupo de pacientes que tenemos es, sí, obviamente, todos los pacientes añosos, que son obesos o que son sedentarios, que ante cualquier esfuerzo, obviamente, produce mucha más degeneración y produce mucho más desgaste articular, desgaste de los tendones. Pero básicamente, para que lo entendamos, es sí, dolor por músculo, sí, dolor por tendón, dolor por ligamento y dolor por articulación. Sí, y esto degenerativo, ¿no? Degenerativo es básicamente por el paso del tiempo, sí, es por la sobreutilización y por el paso del tiempo. Es mismo esto que te decía, o sea, los dos grandes grupos es el de deportistas, que tienen que ver con la excesiva utilización, sí, y después aquellos que lo utilizan pero que no tienen la musculatura preparada como para hacer esfuerzos. O sea, un paciente que habitualmente es sedentario, es obeso. Bueno, por ejemplo, los obesos, al tener mucho mayor peso, significa mucho más peso sobre la articulación, sí, lo que genera mayor desgaste. Así es, se esfuerza, o sea, tiene más esfuerzo. Tal cual, se rompen equilibrios que hacen que esa articulación empiece a sufrir. ¿Y qué se propone desde Prolo Salud para solucionar esto? Porque hay mucho en materia de, ¿no? Se escucha, sí, claro, mucho que claro, hay diversas técnicas, tratamientos. ¿Qué es lo que ustedes proponen desde Prolo Salud? Yo estoy formado en Estados Unidos, parte acá en Argentina, digamos, y lo que nos encargamos específicamente es del dolor musculoesquelético. Desde ahí lo que se intentan hacer son todas técnicas regenerativas para poder no solo aliviar el dolor, sino curar el tejido dañado. Si es un tendón, la idea es ayudar a mejorar el dolor, pero el dolor se mejora en la medida que el tendón se recupera. O sea, por ejemplo, en una patología de manguito rotador vemos siempre que hay una tendinosis del hombro o de un tendón que habitualmente es el supraespinoso. Lo que se hace es ver ese tendón está engrosado, puede tener desgarros. Entonces lo que intentamos hacer es inyectar algunas soluciones dentro de ese tendón para estimular la regeneración del cuerpo. Todo el cuerpo, y es una forma natural, cuando uno se corta, el cuerpo mismo es lo suficientemente inteligente para reparar, sí, una herida. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar dentro del tendón a reparar esa herida que tiene. Es un estímulo que nosotros tratamos de hacer para que el mismo cuerpo haga el mismo estímulo que hace siempre, nada más que esta vez que sea efectivo. Porque muchas veces cuando uno se lesiona un tendón, el cuerpo lo intenta reparar, pero no siempre llega a repararlo. Por eso uno tiene que esperar por lo menos un tiempo entre que se produce la lesión y entre que nosotros hacemos algún tratamiento. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo lo puede reparar habitualmente en 8 semanas. Bien. Es el cuerpo que uno debería esperar para que se produzca la curación naturalmente. Si no, ahí nosotros tenemos que empezar a hacer algún tratamiento para recuperar ese tendón, la articulación, el ligamento o la estructura que sea que esté dañada. ¿Cómo se aplica esto? ¿Se inyecta? ¿Se aplica por aparatos? ¿Cómo? Esto lo que hacemos es, tenemos varias sustancias que vamos eligiendo, depende de qué tipo de estímulo queramos darle. Básicamente, si nosotros tenemos un tendón, lo que hacemos es visualizar el tendón bajo ecografía. De ahí vemos dónde está la lesión específicamente, sí, y eso se hace una infiltración, o sea, va con una aguja hasta el sitio de la lesión y ahí se inyecta la sustancia. Las sustancias que utilizamos son naturales para el cuerpo. Habitualmente la primera y más básica es la dextrosa, que es un azúcar que está comúnmente en nuestro cuerpo, que lo que hace es irritar el tendón. Esa irritación lleva a que se inflame ese tendón y la inflamación lo que va a generar son nuevos vasos sanguíneos alrededor de la lesión.
Y esos nuevos vasos sanguíneos lo que va a hacer es atraer factores de crecimiento y factores que produzcan reparación en ese tendón. Bien. ¿Está bien? ¿Podemos decir que esa medida, cada tratamiento se puede, Sí, claro. se puede definir como que esa medida de la situación y del paciente? Siempre esa medida, porque tenemos distintas sustancias y en realidad siempre esa medida porque no todas las lesiones son iguales. Uno puede tener a veces solo una lesión de un tendón, a veces pueden ser varios tendones lesionados. Por ejemplo, en el hombro puede ser uno, varios, o hasta puede tener el hombro inestable a partir de los ligamentos inestables. Sí. Puede ser que además de eso tenga artrosis en el hombro, por lo cual, digamos, no todo hombro que tratamos lo tratamos de la misma manera. Claro. Uno tiene que ver específicamente, la clave en todo dolor musculoesquelético es el diagnóstico. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico, podemos identificar cuál es la zona dolorosa, que esa zona dolorosa vaya acompañado de un diagnóstico ecográfico o un diagnóstico por imágenes. Y a partir de eso nosotros vamos probando. Primero las pruebas funcionales, o sea, primero te revisamos un hombro y vemos qué maniobras te duele. Después de que te inyectamos, habitualmente, por lo menos por 2 horas, por efecto del anestésico que tiene un poquito, sí, se te tiene que ir el dolor. O sea, si el dolor está en un tendón, nosotros lo pinchamos, le ponemos un poquito de anestésico, en 5 minutos te tenés que estar sin dolor. Eso dura un tiempito, claro, pero en realidad es para mejorar, nos sirve para 2 cosas, para mejorar la inyección, o sea, para que sea más tolerable, y para confirmar el diagnóstico. Bien. Si el diagnóstico es correcto, con un anestésico puesto en el lugar de la lesión, el paciente por 2 horas está sintomático. ¿Ustedes también trabajan con la osteopatía? ¿Se Sí. toma como complemento? La osteopatía, digamos, hay distintas terapias manuales. Hay 1 millón de terapias manuales. Hoy por hoy nosotros estamos trabajando con 2 ramas, que es la osteopatía sí, y la reeducación postural global. La osteopatía es un médico, un kinesiólogo que va a hacer una evaluación total del paciente. Ellos sí, también manejan la parte visceral, donde a partir de las vísceras hacen ciertos diagnósticos, pero o sea, lo que van a hacer es manejar cadenas musculares. Entonces, el paciente está acostado y mediante movimientos lentos lo que van haciendo es elongaciones como para poder trabajar. Si a uno le duele la rodilla, bueno, poder elongar los cuádriceps, poder elongar los glúteos, digamos, trabajar sobre la zona afectada, pero no solo sobre la zona afectada, sino se trabaja en todo el cuerpo. Eso es la osteopatía, eso es pasivo. Eso habitualmente yo lo recomiendo más para pacientes añosos, o sea, más grandes, por arriba de los 65 años. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer esfuerzo, porque están relajados en una camilla, digamos, sirve también como una especie de relajación. Sí. Por el otro lado está la reeducación postural global, que ya sí, es bastante más activo. ¿Por qué? Porque el paciente, si bien está en una camilla, tiene que hacer movimientos de respiración y de fuerza y contrafuerza para poder producir elongación en las cadenas musculares. Bien. Los que hacen reeducación postural global se fijan específicamente en la postura. Y a partir de ciertos trabajos de elongación más activa, o sea, de ejercicio, ellos van tratando de corregir la postura para que la postura sea adecuada. ¿Alguna contraindicación? No, no tiene contraindicaciones. Sí tenemos que tener cuidado en algunos pacientes, digamos, específicamente hablando de la proloterapia, en donde la idea justamente es regenerar tejido. Lo que se hace es inyectar dextrosa y la dextrosa la tenemos que utilizar con cierto cuidado en pacientes diabéticos. Bien. ¿Está bien? No es que no se puede usar, sino lo que se hace es, se le pide que se controle más la glucemia. En realidad se le pide a esos pacientes que son insulinodependientes. A los que toman medicación no pasa nada porque no tienen grandes variaciones de la glucemia. Sí se le pide a los que son insulinodependientes que se vaya controlando la glucemia ese día. En pacientes hipertensos también ese día quizás se tomen alguna vez la presión, pero no es tanto por la inyección, sino porque obviamente cuando uno pincha genera cierto dolor, no es insoportable, pero cualquier dolor hace aumentar un poquito la presión. Pero no tenemos contraindicaciones en sí. Vamos a seguir conversando sobre este tipo de tratamientos, que lo Vamos. tenemos acá en nuestro país, en Argentina. Sí, claro. Somos muy poquitos en el país, ¿eh? Bien. No seremos más de 20 médicos formados en esto. Te felicito, Gonzalo. Gracias. Gracias. Seguimos con el programa.